Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ezequiel Entrampasaguas y el día de hoy me gustaría hablarles sobre un tema muy importante en la ecología y en el ámbito agrónomo, que sería el ciclo del carbono. Este es un tema muy interesante, ya que habla sobre el carbono, que es un elemento crucial para la existencia de la vida humana en la Tierra. Y hoy lo vamos a explicar y vamos a aprender cuál es su ciclo, cómo funciona y para qué sirve. Primeramente, ¿qué es el ciclo del carbono? El ciclo del carbono se refiere a la circulación del carbono que viene desde la atmósfera y pasa a través de los océanos, la superficie, las profundidades terrestres y vuelve nuevamente hacia la atmósfera. La palabra ciclo significa círculo, como que dice que es un proceso muy repetitivo, ya que empieza y termina. Eso quiere decir la palabra círculo, ciclo. El ciclo biológico, el carbono tiene dos ciclos. El ciclo biológico es el primero y es el más importante porque sustenta toda la vida sobre la Tierra. Y lo interesante de esto es que este ciclo se llega a completar al cabo de 20 años. O sea, quiere decir que es el tiempo que tarda en concretarse todo el ciclo biológico. Es el tiempo que tarda el carbono de la atmósfera en descender hacia los océanos y a la Tierra y regresar a la atmósfera. Después está el ciclo geológico. Este ciclo se refiere a la circulación del carbono entre las capas de la litosfera bajo la superficie terrestre. Este proceso es muy tardado y dicen que puede llegar a durar millones de años en completarse y está relacionado con los fósiles. Mientras el otro se completaba en 20 años, este tarda millones de años. Y por ese caso, un dato interesante es que la cantidad de carbono que hay en la Tierra no, no cambia, siempre permanece igual. No va a haber más un tiempo, después va a haber menos. Siempre va a ser el mismo. Bueno, y ahora pasamos a ver lo que es el carbono. ¿Qué es el carbono? El carbono es un elemento químico con el que se pueden realizar una enorme cantidad de componentes. Hasta la fecha hay más de 1 millón de componentes que se pueden hacer a partir del carbono y ese número sigue creciendo. Y la mayoría de estos componentes se llegan a dar al combinar carbono con hidrógeno. Y al conjunto de estos dos componentes unidos se le llama química orgánica. El carbono llega a ser un elemento imprescindible para la vida, porque sin el carbono el ADN nunca se podría formar. Es muy importante saber esto y cómo el carbono es uno de los elementos más importantes que tenemos en la Tierra. Después tenemos aquí el efecto invernadero, donde el Sol es el que irradia calor y algunos rayos no llegan a atravesar a la atmósfera y se mantienen ahí. Esa parte de calor que permanece en el planeta gracias al dióxido de carbono en la atmósfera, otra parte se devuelve hacia el espacio. Esto del efecto invernadero más adelante lo vamos a ver y es muy importante que se acuerden de cómo el Sol no llega a atravesar siempre la atmósfera para, para que entren los rayos del Sol. El ciclo biológico del carbono, vamos a verlo de nuevo. En la atmósfera, el carbono está presente en forma de dióxido de carbono y en una medida menor está en forma de metano. Y estos compuestos requieren calor, pero de manera natural. Pero si la cantidad en la atmósfera aumenta excesivamente, como consecuencia de las actividades industriales de las empresas y todos esos humos que salen a la atmósfera, comienza a retener demasiado calor. Esto produce lo que vimos anteriormente, el efecto invernadero, que es una de las principales causas del cambio climático, ya que como la atmósfera rodea toda la Tierra y se mantiene el calor alrededor de la atmósfera y adentro está la Tierra, es como si estuviéramos dentro de un horno y nos estaríamos cocinando poco a poco. Y esto es el efecto invernadero. El carbono abandona la atmósfera mediante dos vías, la respiración y la fotosíntesis.
Eso es en la biosfera. Y al disolverse en aguas oceánicas, ríos y lagos, eso es en la hidrosfera. El carbono en la hidrosfera son de las masas y corrientes del agua cuando absorben el dióxido de carbono durante los periodos de descenso del carbono. eh, Esto hace que ellos agarren el agua, consuman el dióxido de carbono cuando la temperatura es baja y lo vuelven a devolver cuando el calor se incrementa. Al momento de ser absorbido el carbono por las aguas y corrientes, reacciona con el agua y forma el ácido carbónico, que es responsable de la acidificación de los océanos. Los grandes mares son los mayores depósitos de carbono en el planeta de forma natural, ya que como son de gran tamaño, pueden retener y consumir demasiado carbono y lo almacenan ahí hasta que vuelva a subir la temperatura. El carbono en la biosfera es donde se desarrollan nosotros los seres vivos y todos estos seres vivos desarrollan, absorben y devuelven el carbono por medio de tres procesos. La fotosíntesis, vamos a ver primero, la respiración y la descomposición después. La fotosíntesis lo hacen las plantas verdes que contienen clorofila y algas que toman la energía solar y el dióxido de carbono que viene a través de la atmósfera y lo convierten en oxígeno y carbohidratos, y después el oxígeno es liberado para permitir la respiración de animales y seres humanos, y los carbohidratos por su parte son compuestos nutritivos imprescindibles para el crecimiento de las plantas y de los demás seres vivos. Los carbohidratos pasan de las plantas a los animales a través de la alimentación, y las plantas son las primeras consumidas por herbívoros, ya sean vacas, ovejas, cabras, venados, etcétera. Y estos a su vez, como son herbívoros, son depredados y son cazados por los carnívoros, ya sean leones, tigres, lobos. Y esto hace un ciclo donde cada uno va consumiendo de poco, cada uno va tomando los nutrientes, los carbohidratos y todo, y hace un ciclo. Aquí es como absorben el dióxido de carbono. Después, al regularlo, lo liberan en oxígeno. Después está la respiración, que este es el proceso inverso a la fotosíntesis. Y también lo realizan las plantas y los animales. Las plantas vuelven a absorber el oxígeno que ellos liberaron durante la fotosíntesis y en la noche lo liberan en forma de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Y algo similar hacen los animales y humanos cuando toman oxígeno al momento de respirar, lo devuelven en forma de dióxido de carbono con la expiración. La última forma sería la descomposición, que es la acción que hacen los descomponedores, y estos serían los microorganismos, las bacterias y hongos, sobre los desechos animales, los restos vegetales o sobre organismos muertos. Durante este periodo de descomposición se produce el carbono en forma de dióxido de carbono a la atmósfera. Producto de esto, el carbono orgánico que durante millones de años se acumuló en la corteza terrestre en forma de combustibles, fósiles, coral y piedra caliza. Esto es lo que hace la descomposición. Ahora vamos a ver algunos fenómenos que llegan a afectar el ciclo del carbono. Uno de los principales casos de que llegan a afectar el ciclo del carbono sería la industrialización y vehículos, ya que liberan el dióxido de carbono de manera masiva, lo cual satura la atmósfera. Y como vimos antes en el efecto invernadero, el sol no llega a pasar todos sus rayos a través de la atmósfera y algunos se quedan ahí, y eso es de forma natural. Ahí no pasa nada. Se regula, se mantiene de forma natural, pero al momento de que las empresas y los vehículos liberan dióxido de carbono de manera excesiva, este dióxido de carbono llega hasta la atmósfera, haciendo que se retenga demasiado calor alrededor de la atmósfera. Y esto llega a afectar el ciclo de carbono, ya que no regula, no puede regularse como debe, no es natural. Esto llega a afectar demasiado al ciclo de carbono.
Y estos son los que aceleraron el efecto invernadero, ocasionando el cambio climático más rápido, ya que así se ve como es naturalmente con la luz de los rayos del sol, que se mantiene de a poco en poco. O sea, en unos años, millones de años, irá subiendo, pero que de forma natural no podría llegar a pasar nada. En cambio, el humano, las acciones que hicieron con los vehículos, con la industrialización, han provocado el cambio climático y han hecho que se llenara toda la atmósfera de dióxido de carbono. O sea, como vimos, y ya lo voy a volver a decir, han hecho eh, como un horno, como si fuera un horno, véanlo así, que afecta al planeta Tierra porque el planeta Tierra está dentro del horno. Es eso. Ahora vamos a ver el ciclo geológico del carbono. Y este es el ciclo que ya vimos que tarda millones de años en concretarse. Y está relacionado con el funcionamiento de la Tierra mismo. Y este ciclo eh, dicen que viene desde hace millones de años, desde el inicio de la Tierra, y es la formación de carbono, de carbonatos al disolverse en grandes masas y corrientes de agua. El dióxido de carbono, como vimos antes, forma ácido carbónico y este compuesto es transportado hacia zonas costeras donde entra en contacto con calcio y el magnesio de la corteza terrestre, produciendo carbonato. Esta acción y la acción después de la lluvia los vuelve a arrastrar hacia el océano donde se acumulan en capas o son consumidos por organismos que más tarde mueren y se descomponen. Estos carbonatos se acumulan en el lecho oceánico durante millones de años y llegan a formarse las rocas calizas al fondo del océano. Hay un Aquí está la subducción, que es lo que sigue después de que se formaron las rocas calizas, que estas son empujadas al manto terrestre debido al fenómeno de la subducción. Este fenómeno consiste en que una placa tectónica se coloca por debajo de otra en el manto terrestre y las rocas calizas son sometidas a muy altas temperaturas y presiones, por lo cual se llegan a derretir y al momento de derretirse entra en contacto con otros compuestos químicos y liberan dióxido de carbono. La mayor parte de esto es devuelto a la atmósfera a través de erupciones volcánicas. Y eso sería todo, espero que les haya gustado y hayan entendido. Ya vimos lo que provoca el carbono, cómo funciona, cuál es su ciclo. Así que nada, gracias por ver, hasta luego.